queda a la vista, puede dar un gloria a Dios, un aleluya. Vamos a leerlo alternadamente, primero su servidor, comenzando por el verso 1. Dice así la palabra. Números, capítulo 17, verso 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré reverdecer de delante de mí haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había florecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Todos juntos el 13, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Oremos. Padre, una vez más, Señor, nos acercamos delante de ti con la confianza y la seguridad que tú nos oyes. Por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, nosotros tenemos esa certeza que podemos llegar ante ese trono de gracia y de misericordia. Y hoy ponemos en tus manos esta enseñanza. Señor, tú conoces los corazones, las necesidades, y tu palabra es necesaria y atinada a la necesidad que cada uno de nosotros padecemos. Así te pido, Señor, que tú te reveles, que tú muestres y abras nuestro entendimiento para que pronto, Señor, esa luz produzca obediencia en nuestras vidas. Así también, Señor, ponemos en tus manos la vida de Adriana Flores Soto. Señor, tú sabes la condición en la que se encuentra, tú conoces la necesidad. Hoy te pedimos primeramente por salvación, que tu palabra, Señor, pueda llegar ahí en ese momento de crisis, que tu Espíritu le dé la seguridad y la certeza que tú eres real y que tú le puedes hacer libre de sus pecados. Y asimismo tú también puedes hacer la obra en sanidad, obrando a favor de ella, y que esto sea un testimonio para gloria y honra tuya. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Nuestro título, se llama La vara de Aarón reverdeció. Y nuestro texto áureo, lo acabamos de leer, es el verso número 5. Dice: y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Números 17, 5. Vamos a darle una lectura juntos. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo todos unánimes. Dice así la palabra, Números 17, 5. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja,
y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Nuevamente, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Muy bien, pues nuestra lección nos presenta en la introducción la ubicación geográfica. Vemos ahí en el mapa la península del Sinaí, y en ese punto rojo nos está marcando el desierto de Sin. En ese lugar fue donde se desarrollaron los acontecimientos que acabamos de dar lectura en el capítulo 17. Recuerde que el peregrinar del pueblo de Israel fue por todo ese desierto, y fueron largos años en los cuales Dios trató de muchas maneras con la dureza del corazón de los hijos de Israel. Y este es el lugar, el desierto de Sin, donde se lleva a cabo este milagro, este portento glorioso, y tenía un objetivo, tenía un fin específico para la nación de Israel. Y es que la obra de Dios nunca se hace sin oposición. Siempre habrá los contreras que se oponen, ¿sí? Siempre habrá gente que no está de acuerdo con la doctrina bíblica, con la predicación del evangelio. Pero a pesar de ello, el creyente no debe desanimarse, por el contrario, debe de estar confiando, permanecer firme, porque del Señor proviene el respaldo, y ese respaldo va incluido en el llamamiento. Dios llama, pero también respalda a sus siervos. Él promete y ha prometido estar siempre con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y aquí tenemos a los contreras, Coré, Datán y Abiram. Usted ha leído de ellos, ¿verdad? Estos hombres estaban hartos, dice así la palabra, estaban hastiados de el liderazgo que estaba llevando Moisés juntamente con Aarón, y dijeron: ¿hasta cuándo te vas a enseñorear de nosotros? ¿Acaso nosotros no somos santos también y Jehová está entre nosotros? ¿Por qué te levantas en medio de la congregación de Jehová? Y nos damos cuenta que estas personas, como dice aquí, tomaron gente para rebelarse contra la autoridad que Dios había dado a sus siervos. Y más adelante lo vamos a explicar en qué consistió y cuál fue el juicio que Dios manda por medio de una gran manifestación. Dice la palabra que estos hombres perecieron. ¿Por qué? Porque se quejaron, porque murmuraron. A veces nosotros creemos que los pecados que afectan a nuestras vidas son aquellos que son rimbombantes, que son motivo de escándalo, pero la palabra de Dios nos muestra que para el pecado no hay jerarquías, simplemente es pecado. La Biblia dice que la transgresión de la ley constituye el pecado, y el murmurar o el quejarse, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, constituye un pecado y en consecuencia desobediencia a la palabra de Dios. En varias ocasiones, a raíz de la desobediencia de Israel, hizo falta la intervención de parte de Dios para librar a sus siervos, porque de no haber sido así, algunos pudieron haber sido dañados en su integridad física. Dice aquí que nuestro guía dice: tenemos la necesidad de conocer bien el corazón humano. Nuestro guía nos marca que nosotros como creyentes tenemos esa necesidad, o debíamos tenerla, de conocer bien nuestro corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice en Jeremías. Y es que Dios sabe que la razón por la que nosotros pecamos está en el corazón. Desde el momento en el que el hombre viene a esta tierra y nace como un bebé tan inocente, tan lindo, tan bello, pero en ese corazón de recién nacido ya existe la maldad,
¿cómo puedo explicarle? Es en ese pequeño recién nacido ya se encuentra el potencial suficiente para que cuando crezca, se convierta en un hombre perverso, en un hombre rebelde. Y así lo vemos en Coré, Datán y Abiram. Estos hombres nacieron como todos nosotros, se desarrollaron y cuando tuvieron la capacidad de rebelarse lo hicieron. ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza de la humanidad. No debemos defendernos nosotros mismos de los opositores. Es otra de las lecciones que vamos a abarcar en esta hora, que Dios no nos manda a tomar venganza propia, a tomar represalias. Dios nos invita a que pongamos nuestra confianza en Él. Nunca ningún siervo debe defenderse de su propia mano, porque la protección, el cuidado, el respaldo viene de parte de Dios. Y Él es el que defiende, Él es el que nos libra. Como dijo Josué, ¿usted recuerda lo que dice en Josué 1:5? Si alguien lo quiere buscar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, hermano. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la confianza y la seguridad que el siervo de Dios debe de tener. Y Cristo lo reafirma cuando dijo en Mateo 28 a sus discípulos, después de haber resucitado, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre lo dice y el Hijo lo reafirma. Él no nos va a dejar. Él será nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Él estará con nosotros en la prueba. Aunque a veces no lo veamos, pero Él está ahí, presente. Y esa es la promesa y la seguridad que nos da Dios para confiar en Él. Nuestro punto número 1, como usted sabe, nuestra lección está dividida en 3 aspectos. Y el primero dice: Dios orientó a Moisés sobre la solución ante la rebelión. El Señor mostraría a las tribus de Israel cuál era la tribu del sacerdocio. Ese era el conflicto. El papel del sacerdote en la nación judía jugaba un papel muy importante, imprescindible, porque el sacerdote, además de cumplir numerosas tareas con respecto a los ritos de adoración, con todo el sistema de la enseñanza y entre otras más, de él dependía la relación que el pueblo tuviera con Dios, ¿sí? Él era el responsable, el intermediario entre el pueblo y Dios, y de esta manera Dios podría perdonar los pecados de su pueblo. De esta manera Dios podría relacionarse con ellos solamente por medio del ministerio del sacerdocio, y en este caso estamos hablando de Aarón. El verso 1 nos dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo. Esa palabra luego nos menciona posterior a los sucesos ocurridos en el capítulo 16. ¿Qué dice en el capítulo 16? Sucede que llega el pueblo de Israel y está acusando a Moisés y a Aarón por la muerte de 17,400 judíos. ¿Qué sucedió? Estos hombres fueron y reclamaron. ¿Cuál fue el reclamo? Reclamaron que un día antes Coré, Datán y Abiram se habían juntado. ¿Para qué? Para
quitar al liderazgo, querían usurpar su lugar. ¿Y cuál era su inconformidad? ¿Acaso nosotros no somos también santos? ¿Acaso Dios no se manifestará a través de nosotros que somos su pueblo? ¿Y qué pasó? Ellos se atrevieron a ofrecer incienso delante del tabernáculo y dice la palabra que Dios mandó juicio. Dijo que se apartaran de las tiendas de esos 3 hombres, y estos hombres, Datán, Coré, Abirán, descendieron vivos al Seol. La tierra se abrió y se tragó sus tiendas, sus pertenencias, sus hijos, y ese fue el juicio. Y delante de Jehová salió fuego, y los que estaban ofreciendo el incienso que no les correspondía fueron quemados. 250 hombres con sus candeleros, sin tomar en cuenta a Coré y a los demás. El día siguiente, esa fue la inconformidad del resto del pueblo, iban en contra de Moisés. Pero Dios manda su juicio también, comenzó el juicio y la mortandad. Moisés tuvo que decir a Aarón que tomara su incienso y fuera a ofrecer expiación por el pueblo, y se colocó entre los vivos y los muertos, y el número de ellos era 14,700. Fue algo terrible, ¿verdad? Fue realmente un episodio trágico en la vida del pueblo de Israel. Y en este contexto nos dice que todo el que sirve a Dios tiene que saber que tendrá oposición dentro del pueblo y con los que desconocen al Señor. La oposición no es únicamente afuera, con los incrédulos. También en el interior se sufre este tipo de rebelión, se sufre este tipo de oposición. Y la palabra de Dios hoy nos los recalca en este verso. El verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Dios estaba armando una estrategia, porque esto no podría continuar de esa manera. El corazón de este pueblo era duro, era necio y murmurador. Entonces Dios da esta orden y Dios habla a Israel a través de a pesar de esa dureza del corazón, a pesar de la rebelión de su pueblo. Aquí también nos está confirmando el liderazgo de Moisés, porque Dios, al que había escogido, al que había librado de ser muerto, de ser arrojado en el río Nilo, fue a Moisés. Y por medio de Moisés hablaba Dios. Él hablaba directamente, cara a cara, no por revelación, no por sueño, no por visión, sino que él charlaba con Dios. Y es así que Dios lo había establecido como líder. Él no se puso al frente del pueblo, Dios lo colocó en un lugar de preeminencia como el libertador de Israel. Y es así que él recibe esta instrucción divina. ¿Sabes qué? Vas a pedir a cada tribu una vara. Por cada casa vas a pedir una vara, y en dicha vara vas a colocar el nombre del patriarca, ¿sí? Y en el caso específico de Leví, colocó el nombre de Aarón. El propósito de esta estrategia era confirmar la autoridad otorgada a la línea sacerdotal de Aarón. ¿Por qué? Para este tiempo, Aarón ya era anciano, ya estaba avanzado en años, y su sucesor tendría que ser su hijo Eleazar. Y el pueblo, si estaba inconforme con Aarón, ¿usted cree que iba a aceptar a su hijo Eleazar? No. Por eso fue necesario e importante hacer esta distinción sobre la casa de Aarón. La narración que nos presenta ahí en Números 20, del 20 al 29, fue cuando Moisés, Aarón y Eleazar suben al monte Hor para
hacer ese traspaso, esa vestimenta sacerdotal que tenía Aarón iba a ser puesta sobre los lomos de Eleazar, y Aarón iba a morir, iba a reunirse con sus padres, no iba a heredar la tierra, pero su descendencia sí, su línea estaría confirmada por la autoridad del Señor para ejercer el sacerdocio en Israel. Por eso era importante hacer algo para que el pueblo entendiera, o para que el pueblo no volviera a murmurar acerca de la autoridad del sacerdocio que le correspondía a Aarón. El verso 3 nos dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y esto lo hizo para demostrar lo que acabamos de mencionar, y que Moisés era el líder. El hecho de que Moisés estuviera llevando a cabo todas estas ordenanzas, de que él estuviera a cargo de ejecutar las órdenes divinas, nos muestra también que Dios estaba confirmando su liderazgo ante el pueblo. Dios no llamó a otro hombre, solamente a uno, y ese fue Moisés. El Señor haría reverdecer la vara de la tribu que él hubiese escogido. Él haría un milagro portentoso. Recuerda usted que el tema de las lecciones de escuela dominical son milagros portentosos de la Biblia. Milagros sobrenaturales que solamente Dios hace. ¿Qué es un milagro? Es aquello que desafía las leyes naturales, físicas, y de forma ilógica, podría decirse. Y solamente Dios puede hacer milagros. Él tiene el poder. Y en esta ocasión analizamos este grande portento porque es para nuestra enseñanza. Actualmente vivimos en una sociedad escéptica, cada día más atea, influenciada por esas doctrinas y filosofías que quitan a Dios de la cultura, de la educación, de la familia, como el humanismo, el secularismo y todo lo que termina en ismo, que no creen en lo sobrenatural que está en la Biblia, porque en otras cosas sí. Nosotros, aunque no fuimos testigos oculares de los portentos que Dios hizo a favor de su pueblo Israel, porque Dios ama a Israel y Él nos permitió este libro sagrado para revelarnos todas esas grandezas, esas maravillas que Dios obró a favor de su pueblo. ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros tengamos fe. Dice la palabra que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y además, aunque nosotros no pudiéramos ver con nuestros ojos algún milagro todos los días de nuestra vida, pero hermanos, sí hemos experimentado el milagro más grande que el Señor puede hacer por el ser humano. ¿Usted sabe cuál es? Me estoy refiriendo a la salvación. La salvación es el regalo y el portento más glorioso que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Porque dice la palabra que cuando estábamos muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida, y nos dio vida juntamente con Cristo. Un cuerpo muerto no puede vivir, por eso es un milagro. Porque así como Ezequiel veía esa visión de los huesos secos, del valle de los huesos extremadamente secos, y cómo él profetizó sobre ellos vida, y vio cómo los huesos se unían y los ligamentos y la carne cubría otra vez el cuerpo, y luego nuevamente profetizó para que el espíritu de los cuatro vientos influyera vida sobre esos cuerpos. Eso se refiere a la nación de Israel. Pero también podemos compararlo con nosotros, con nuestra vida pasada. Estábamos condenados a muerte, estábamos muertos, pero Dios nos ha pasado de muerte a vida. Antes no éramos hijos, pero ahora hemos sido llamados hijos de Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y una nación
santa, un pueblo escogido. Y eso es el milagro más glorioso que el cristiano puede experimentar y que la sociedad tiene que conocer. Dios sigue haciendo milagros en las vidas de los hombres y mujeres que permiten que Él actúe y cambie y transforme los corazones. Entonces, lo que nos dice el verso 4 dice: y pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Moisés tenía que colocar esas 12 varas delante del arca, como dice aquí, delante, dice, y pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Moisés tenía que colocar estas varas en ese lugar, y dice que aquí que toda contradicción surgida entre los creyentes se debe de resolver en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la única manera en la que nosotros podemos resolver nuestros problemas internos es en oración, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones y Él nos convence de pecado y Él nos guía al arrepentimiento. Por eso siempre es importante, como dice aquí, cuando se presentan las situaciones propias del ministerio, debemos ir en oración a Dios para obtener su orientación sabia. Él es el mejor consejo y Él nos lo revelará a través de su palabra. ¿Lo cree usted, hermano? Es verdad. Eso es verdad. Y dice así como Moisés fue un varón fiel y cuidadoso de hacer conforme Dios le ordenaba, es decir, él obedecía lo que Dios le daba de instrucción, así también nosotros debemos de obedecer la autoridad suprema. ¿Cuál es esa autoridad suprema? La que está escrita en la palabra, la que nos da dirección, porque esa es la lámpara, es la luz que alumbra el camino. Y no solo para que no caigamos, sino que también alumbra el entendimiento para que creamos, para que estemos convencidos de que estamos en el camino correcto. Entonces siempre es indispensable tomar la autoridad que está en la palabra. Y el verso 5 dice: y florecerá la vara de Aarón que yo escoja. El florecimiento de la vara escogida serviría como un recordatorio para Israel. ¿Por qué? Sucede que la mente del hombre es así, tiende a olvidar, se deja llevar por la rutina y necesita constantemente recordar. Y lo que vemos aquí es que este hecho maravilloso de que una vara seca, sin vida, floreciera, se convertiría en un recordatorio de que únicamente la casa de Aarón se encargaría del sacerdocio en Israel. Dice: el siervo de Dios depende del poder divino para cumplir el ministerio. El siervo de Dios depende del poder divino para cumplir el ministerio. Sí, está bien la preparación, sí está bien las habilidades, las fortalezas, el carisma, lo que la persona puede alcanzar o tener, pero realmente la competencia en el servicio a Dios proviene de Dios, proviene de Él. Él otorga, y así lo dice 2 Corintios 3:5. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, hermano? Que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gracias, hermana. Entonces, la competencia del siervo de Dios proviene del Señor, ¿sí? Realmente Él es el que nos prepara, el que nos capacita. Y eso no quiere decir que se deje a un lado la preparación secular o no se debe de dejar el estudio, sino que Dios es el que nos guía, es el que nos ayuda, nos prepara y nos respalda.
Dice en el verso 5, dice: y haré cesar de delante de mí las quejas de Israel, de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Aquí se nos marca el propósito del milagro. Primeramente era vindicar a a Aarón en el sacerdocio, que quedara claro que su línea era la que se encargaría de ministrar en el tabernáculo. Y en segundo lugar, era para dejar o evitar las quejas continuas que el pueblo tenía con Moisés y Aarón, para que esto se resolviera de una vez y por todas. Dice la palabra que nosotros también debemos de evitar la murmuración. Evitemos las quejas de murmuración. La murmuración es pecado. En 1 Corintios 10:10, Pablo escribe y dice, alguien que lo quiera leer, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gracias, hermana. Y esto está haciendo referencia precisamente al pueblo de Israel, que murmuraban, se quejaban, y esto a Dios no le agrada. A veces pensamos que los pecados, como decía al principio, van por jerarquía, pero la queja también constituye un pecado, hermano. La queja constituye un pecado. Yo no sé si alguien se considere quejumbroso, pero yo sí lo soy. A veces nos quejamos. A veces, y como dice aquí, la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es esa queja en secreto, ¿sí? Y generalmente es en perjuicio de la personalidad de alguien, ¿sí? Así como el pueblo de Dios se quejó contra sus líderes, ese pecado se da comúnmente en las iglesias. Existe la queja contra el líder, llámese pastor, llámese ministro, líder, diácono. La naturaleza del hombre siempre está así quejándose. ¿Por qué? Porque está inconforme. Y dice aquí que toda desobediencia a Dios es pecado y requiere arrepentimiento y la intervención del sacerdocio de Cristo. La única manera en la que podemos ser libres del pecado es mediante el sacrificio de Cristo, y usted ya lo sabe, ¿verdad? Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, porque el pecado eso produce esclavitud, sujeción. Pero por la obra que hizo en la cruz, ahora no estamos sujetos a nuestras concupiscencias, al pecado, sino ahora tenemos libertad para obedecer a Dios. Antes nuestro cuerpo era instrumento de maldad, de pecado, pero ahora nuestro cuerpo es instrumento de justicia. Y esto es gracias a la obra que hizo Cristo en la cruz. Y de esa manera nosotros podemos ser libres de la queja, de la murmuración. El punto número 2 dice que el Señor dio muestras de respaldo a Aarón y al ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal florece en la presencia de Dios. El ministerio sacerdotal florece en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio que nosotros prestemos al Señor, sea pequeño o mayor, Dios lo respalda siempre y cuando permanezcamos en la presencia de Dios, en la comunión con Él. Por eso dice que solamente puede florecer en la presencia, puede llevar el fruto si estamos conectados con Él. Si nosotros nos desconectamos de la vid, ¿nosotros qué somos? Los pámpanos, ¿verdad? Pero si ese pámpano se corta de la vid y dice, no, yo quiero estar acá y aquí voy a dar fruto solito, ¿qué pasa? Se seca. Pero si ese pámpano permanece unido a la vid, y la vid es Cristo, ¿qué pasará? Llevará fruto, y fruto abundante.
Por eso la íntima comunión con Cristo respaldará el ministerio y nos ayudará a glorificar al Padre. ¿En qué se glorifica el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y el fruto que Él espera es aquel que lleva el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente son buenas obras, sino es aquella obra que va inmersa bajo la dirección del Espíritu de Dios. El verso 6 nos dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Aquí nos está mostrando una sujeción a la autoridad de Moisés. Aunque ellos estaban inconformes, vea cómo en ningún momento se opusieron a la orden que estaban recibiendo. Por el contrario, obedecieron. Esto nos deja ver claramente que Dios sujeta al pueblo a través del líder que ha escogido. Y así lo hace a través de Moisés. Y eso lo dice en Salmo 144:2. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Gloria mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí. Gracias, hermana. ¿Quién es el que sujeta al pueblo debajo de la autoridad del siervo? Dios, ¿verdad? Siempre se ha dicho que no hay autoridad que se imponga. La autoridad espiritual simplemente se reconoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que respalda la vida de sus siervos. Dice aquí que no hubo resistencia ante la demanda que hizo Moisés. Y el verso 7 nos dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aquí se le nombra tabernáculo del testimonio precisamente a esta tienda, al tabernáculo de reunión. Usted ya lo ha visto en otras ocasiones y aquí está una representación. Y se le nombra tabernáculo del testimonio precisamente porque hace referencia a la arca del testimonio, al mueble más importante que se encontraba en el interior. El arca del testimonio, el arca del pacto o el arca de la alianza, es lo mismo. Y Moisés debía de colocar estas varas delante del arca del testimonio, ¿sí? Y esto nos da muestra que los ministerios son lícitos solo cuando Dios los aprueba. Todos aquellos hombres querían participar en el liderazgo, en el sacerdocio. Sin embargo, Dios nos muestra que solamente aquellos que Él aprueba son los que pueden ministrar o ejercerlo. Actualmente existen infinidad de ministerios, ¿verdad? Podemos ver en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Pero la pregunta sería: ¿estos ministerios están aprobados por Dios? ¿O fueron puestos por hombres? Nosotros como Iglesia Universal de Dios podemos decir que este movimiento Iglesia Universal de Dios fue aprobado por Dios, ¿verdad? Y usted sabe la historia. Usted sabe cómo inició. Dios respaldó la vida de un joven. Dios respaldó el ministerio del siervo. Y es así que hasta el día de hoy permanece la obra, no por la capacidad de un hombre, no por el trabajo de un hombre, sino por la gracia de Dios que le otorgó a él y le permitió desarrollar toda esta grande labor para honra y gloria suya. Y ahora nosotros estamos aquí como fruto de ese trabajo que Dios respaldó. Así es que Dios llama y la iglesia solamente respalda y envía, pero quien realmente hace el llamado es Dios. Es el que toca el corazón, es el que llama, es el que incomoda, es el que te redarguye. Y hermanos, si usted ha sentido esa necesidad de servir a Dios, o si usted ve la necesidad en la iglesia, en su colonia,
y tiene el deseo de hacer algo, tiene ese, como decimos aquí, tiene ese bichito por dentro de hacer algo, es Dios el que le está guiando a servirle. Y crea que Dios lo va a respaldar, Él le va a enseñar, Él le va a capacitar, Él le va a dar la gracia, Él le va a ayudar, porque así es Dios, aunque a veces no queremos. Y lo digo porque cuando empezaba a dar clases con los pequeñitos, yo no quería, y casi que entré forzado, porque en ese tiempo mi novia, que ahorita es mi esposa, pues me influyó para que yo entrara al departamento infantil. Pero yo no tenía esa gracia, no me sentía con la capacidad de dar una clase con los niños. Digo, se van a enojar, los voy a hacer llorar. Pero poco a poco te das cuenta que Dios te va moldeando y te va dando la habilidad. Y no es por nuestra capacidad, sino es por la gracia de Dios. Él nos ayuda y Él pues nos da esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Así que, hermano, la invitación también es para el servicio. Sirvamos a Dios, que Él es el que mejor paga. La vara de Aarón echó fruto para demostrar el respaldo de Dios. El verso 8 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y no solamente eso, sino que había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esta es una obra maravillosa, no sé si ustedes se la pueden imaginar, pero como un palo seco, sin vida, puede volver a reverdecer, puede producir flores y fruto y almendras. Es algo imposible, ¿verdad? Pero que Dios puede hacerlo, porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Él tiene la autoridad. Dice aquí que el portento divino ocurre en el lapso de una noche. Moisés introduce las 12 varas y al día siguiente Él ratifica el milagro. Y este tipo de milagros en el lapso de una noche en la palabra se mencionan algunos, y aquí nos menciona, por ejemplo, cuando atravesó el pueblo el Mar Rojo. En Éxodo dice la palabra que toda aquella noche sopló un fuerte viento y se separaron las aguas. ¿Y qué pasó? El pueblo pudo pasar en seco. Y también nos menciona la agresión siria, cómo es que ese rey llamado Sennacherib sitúa o va en contra de Judá, y en una sola noche el ángel del Señor hiere a 180 y tantos mil. Fue algo maravilloso. Al día siguiente el campamento estaba lleno de cadáveres, porque la mano de Jehová había librado a su pueblo, Judá. Y es así un portento maravilloso que Dios también hizo en una sola noche. Moisés fue el primero en verificar el milagro, ya lo decíamos hace un momento, y nos dice que la obediencia en el ministerio nos lleva a la manifestación del poder de Dios. La obediencia en el servicio a Dios nos lleva a ver milagros, a ver provisión, a ver respaldo. El que no obedece, pues difícilmente verá la mano de Dios en su vida. ¿Por qué? Pues porque no está obedeciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer, obedecer. Y mientras servimos a Dios, Él será nuestro auxilio. ¿Sí? ¿Quién es el que nos defiende? El Señor. En Isaías 54:17 nos dice que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de sus siervos. ¿Alguien lo quiere leer, hermano? Isaías 54:17. Gracias, hermano. Entonces, la palabra nos está diciendo que mientras servimos a Dios, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra protección. ¿Sí? Porque nada va a prosperar en contra de sus hijos, de los que les sirven.
Eso sí es indispensable, el servicio, porque Él nos libra. Dice, así como la vara de Aarón reverdeció, nuestro ministerio puede reverdecer y llevar fruto para su gloria. Aleluya. Para su gloria. El servicio a Dios no es fácil, hermano. A veces uno se desespera, o a veces no ve unos resultados, pero la palabra de Dios es fiel, y si nosotros permanecemos en obediencia, la palabra nos está ratificando que de la manera en que la vara reverdeció, nosotros veremos ese reverdecimiento o ese fruto en la labor que hagamos para el Señor. No debemos de dudar, debemos de confiar, porque Dios se glorifica en la obediencia. Por medio del milagro, Dios ratifica a la tribu de Leví y a la casa de Aarón para el sacerdocio. Dios confirma el llamado de su siervo Moisés, y su línea, sus hijos, Eleazar, su descendencia, sería la encargada de ministrar en el tabernáculo. ¿Sí? Y podemos compararlo con lo que dice el salmista en el Salmo 23, que Él adereza, Él prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Él defiende nuestra causa. Y como dice en el Salmo 34, 22, ¿qué nos menciona? ¿Qué sucede a aquellos que confían en el Señor? ¿Qué pasa con aquellos que permanecen firmes y no dudan y confían en las promesas de Dios? No serán avergonzados, hermanos. Nuestra fe no avergüenza. Podemos testificar de ella donde quiera y no hay motivos para avergonzarnos. A veces sucede que nos da pena, ¿verdad? Tenemos el temor, la duda, pero esto con la práctica se va desapareciendo. Lo que al principio hay inseguridad, hay falta de confianza, Dios nos va aumentando la fe y Dios nos va guiando para no dudar y compartir lo que hemos creído. Dios nos da la autoridad que nos respalda en su palabra para testificar. Y es así la forma en la que nosotros debemos de hacer, dar testimonio de nuestra fe. Y finalmente el último punto, vamos a verlo rápidamente, dice, la señal dada por Dios produjo arrepentimiento por parte del pueblo. El respaldo divino a Aarón se convirtió en una señal para los hijos de Israel. ¿Cuál fue la orden que dio a Moisés? Dice en el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. La vara reverdecida se convierte en una señal para evitar futuras revelaciones, futuras murmuraciones en relación al sacerdocio. Y es así que Moisés obedece, introduce esa vara en el interior del arca, y usted recuerda, como ve en la imagen, cuáles eran esos 3 artículos o cosas que estaban en el interior del arca. Una de ellas, como ya vimos, era la vara de Aarón que reverdeció. La otra, la ley, ¿verdad? La ley moral, los 10 mandamientos. Y ahí vemos la ilustración de unas figuras de piedra. Y el tercer aspecto era el maná, ¿verdad? Que había descendido del cielo. Y esto estaba ahí como recordatorio, muchas de ellas recordatorio de la rebelión que el pueblo tenía, porque en numerosas ocasiones Israel se rebeló, manifestó la dureza de su corazón y no se arrepintió.
venía el juicio de Dios y de esa manera recapacitaban. Pero en numerosas ocasiones fue necesario el juicio. Dice aquí que la vara guardada serviría como señal a Israel y evitaría la obstinación. La obstinación, la necedad, es un pecado, como lo dice en 1 Samuel 15:3, como pecado de adivinación o idolatría es la obstinación. Un corazón obstinado, necio, desagrada a Dios. ¿Por qué? Por su necedad, por la dureza del corazón, por no aceptar el designio y la voluntad del Señor. Dice en la segunda parte del verso 10, dice: y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. El milagro ocurre para que los israelitas dejen de quejarse. La queja es un pecado, hermano. Si usted se queja, permítame decirle que esto es un pecado. No está bien delante de Dios el ser quejumbrosos. Y este milagro ocurre para que cesen esas quejas, porque él dice claramente que de lo contrario todos perecerían, para que no mueran. Usted sabe que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Esa es una ley. Entonces, aquí nos dice: hoy sabemos que el almendro que floreció es una representación tipológica de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues una tipología es una simbología, una representación de algo. Y cuando encontramos en la palabra este tipo de tipologías o de símbolos, se dice que una cosa o una persona puede ser un tipo de otra persona o cosa en el Nuevo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento puede ser un objeto o una persona, puede simbolizar a otra en el Nuevo Testamento. Cuando decimos o hablamos de la tipología de Cristo, estamos haciendo referencia a esto, que un objeto o una persona tiene las características o el carácter que Cristo representa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos el diluvio en Génesis, y el apóstol Pedro lo representa o lo tipifica como el bautismo, ¿sí? Y así tenemos otras representaciones. Hoy nosotros sabemos que de la misma manera que esta vara reverdeció y produjo fruto, Cristo, a semejanza, tuvo que morir y volver a vivir, volvió a la vida para que de esta manera nosotros obtuviéramos salvación y vida eterna. Y es así que nos dice que es la única manera en la que nosotros podemos alcanzar salvación. Aquí nos dice en el verso 11: e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entre el mandamiento y la obediencia siempre existe un gran trecho. Como dice el dicho, del dicho al hecho hay un gran estrecho o trecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es fácil hablar, decir, es fácil de memorizarse un tema y exponerlo tal vez aquí, pero vivir, practicar las verdades espirituales es todo un reto, es lo que cuesta realmente trabajo. Por eso nosotros tenemos que tener en claro que la obediencia es algo clave. La obediencia a la palabra de Dios nos da la autoridad. Y dice aquí que puede haber desobediencia en el corazón del hombre por la falta de diligencia. Y eso lo vemos en Éxodo 4. Cuando Dios llama a Moisés para que liberte a su pueblo, ¿cuál fue la respuesta de él? Él lo llama y le dice que él vea lo que dice en Éxodo 4,
a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de palabras, ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque yo soy tanto en hablar y torpe en la lengua. Hasta ahí, hermana. Y fíjese, gracias, hermana. Y fíjese lo que dice el verso 12. Dios le dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vea la respuesta de este varón. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, dijo: heme aquí, Señor, envía a otro, porque yo no puedo. A veces esa negligencia la podemos experimentar porque nos hacemos, como dice el dicho, de la vista gorda y no estamos dispuestos, ponemos pretextos. Y es que a veces falta también el fervor espiritual. En Romanos 12:11 Gracias, hermana. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, con gozo, con alegría, con disposición, con ímpetu, ¿sí? De esa manera el Señor nos manda a servirle. El milagro de la vara de Aarón reverdecida causó arrepentimiento. Y este es el objetivo por el cual Dios había armado esta estrategia. Dios quería que la nación de Israel confesara su pecado, que se arrepintiera de todo corazón. Y el verso 12 nos dice: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. En otras palabras, dijeron: estamos perdidos, realmente no hay algo que hacer, vamos a morir, vamos a perecer todos. Porque ¿quién va a resistir ante la santidad y la justicia de Dios? ¿Quién va a permanecer en pie? Cuando Moisés entrega las varas a cada uno de los jefes de las tribus de Israel, ellos pueden ver directamente de Dios cómo su vara no fue escogida. Y me imagino aquel hecho como el niño que recibe su tarea sin premio. Aquellos hombres, aunque ya viejos, algunos ancianos, recibieron su vara sin la aprobación que Dios les había otorgado, quedaron conformes, porque realmente Dios había elegido al único, a su siervo, a Aarón. Y es así que ellos comprenden y ellos pueden sentir ese arrepentimiento, y esa confesión lo hacen en el verso 12. Y ejemplo tenemos también en la nación de Nínive, cómo confesó su pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta de la santidad de Dios, de su justicia, podemos ver a nuestro interior y ver que no hay nada bueno, que necesitamos el perdón de Dios, y por lo tanto necesitamos arrepentirnos con presteza, porque no podemos resistir la santidad de un Dios justo. Y así fue con Nínive. El pueblo tuvo temor de Dios, un temor reverente, y aquí nos dice que sin el temor de Dios no hay cordura, no hay arrepentimiento. Y el pueblo concluye en una palabra, una pregunta muy interesante, muy concreta, que aparentemente queda al aire, y dicen: ¿acabaremos por perecer todos?
Porque ellos habían visto cómo Coré y sus seguidores habían perecido. Cómo el pueblo, cuando murmuró en contra de Moisés, también había comenzado aquella mortandad. Y ellos concluyen: acabaremos por perecer todos, porque sabían su condición, porque sabían su pecado, reconocieron que la santidad de Dios y su justicia tarde o temprano los aniquilaría. Nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Acabaremos por perecer todos nosotros, hermanos, a pesar de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestra concupiscencia? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en Juan 3:17. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y también lo afirma en Lucas 9, donde dice que Cristo no vino a condenar a las almas de los hombres, sino a salvarlos. Y en Romanos 6 también nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es la seguridad que el cristiano tiene, que el creyente debe de tener. Porque aunque nosotros sabemos nuestra naturaleza, nuestras fallas, y reconocemos que Dios es un Dios santo, pero por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos aún. Por su amor y por sus portentos, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, hoy tenemos vida y permaneceremos con Cristo por la eternidad, porque Él nos ha dado la promesa de una herencia gloriosa, y esa es la vida eterna. Hermanos, hemos terminado esta lección de escuela dominical. La invitación a la palabra es a que permanezcamos firmes. La palabra nos muestra los portentos y milagros maravillosos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y esto debe de alimentar a nuestra fe para continuar, para seguir dando testimonio que solamente hay un Dios, solamente hay alguien que salva, y Él es el dador de la vida. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Padre bueno, Señor, Dios del cielo,